Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Por favor, confírmenme si me escuchan bien o si hay distorsión en el sonido, si ven en este momento la pantalla, si se ve bien. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿Se escucha listo. bien? Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, señor. Recuerden, en el chat está el enlace de registro de asistencia para que por favor nos colaboren con la digitación de esta información. Bueno. Y vamos a iniciar con nuestro tema. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva sesión de e-learning del curso de Pensamiento Lógico Matemático. En la noche de hoy contamos con el apoyo de la profesora Liliana Bautista y quien les habla, Nevardo Alonso Ayala, tutor del CEAD Bucaramanga. Bien, en la noche de hoy vamos a hablar, nuestra directora del curso, la ingeniera Carolina Castaño, con quien ustedes pueden comunicarse también en caso que lleguen a tener algún inconveniente con sus respectivos tutores. Bueno, iniciemos. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la unidad 2. Profe, qué pena que le interrumpa. Señor. Sí, tengo una consulta. Es que yo estoy matriculado en la zona Amazonía Orinoquia en el CEAD de Acacías. Sí. Y pues inicialmente yo era estudiante de la sede de Barranca Bermeja, pero yo estoy trasladado para la sede de Acacías. ¿Esto aplica o es diferente bueno, no es que no entiendo si esto es general a nivel nacional o si eso es por zonas también? Pues esto es a nivel nacional, pero usted tiene que, en el momento que ingrese su plataforma en el campus y registre su participación en e-learning, como tienen que hacerlo, seleccione la ciudad las sesiones que se realizan en Bucaramanga para que pueda tener acceso al puntaje que se brinda en la oportunidad. ¿Sí? Esto es a nivel nacional. Profe. Esto lo van a tener todos los tutores a nivel Colombia. Ya no hay problema. ¿Bueno? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos. Bueno, iniciamos entonces. Unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Qué vamos a ver en la noche de hoy? Vamos a hablar sobre cuantificadores, proposiciones categóricas. También vamos a conocer sobre la simbología y los diagramas para las proposiciones categóricas. Vamos a hablar sobre proposiciones contradictorias, contrarias, subcontrarias. También vamos a hablar sobre razonamiento deductivo e inductivo. Bueno, y comenzamos. ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos determinar una cantidad en una proposición. ¿Sí? Es una palabrita que nos dice simplemente cuál es la cantidad que hay en una proposición. Por ejemplo, esas expresiones, esas palabritas, serán todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno, algún o algunos. Estas serán una de las palabras que se estarán utilizando como cuantificadores. Hago aquí un paréntesis. Vamos a estar atentos porque aquí también requiero a veces de la participación de ustedes, ¿no? Ya sabemos que esto es interactivo para que no nos aburramos ni que uno solo esté hablando aquí como loro mojado. Bueno, rompiendo el paréntesis, continuamos. Vamos a hablar sobre un ejemplo para poder determinar qué es el cuantificador. Aquí decimos, todos los lados del cuadrado tienen la misma medida. ¿Sí? O sea, podemos decir exactamente que si estamos hablando de un cuadrado que tienen todos los lados su misma medida, pues estamos hablando de todos, ¿sí? El universal es todos los cuadrados. ¿O hay un cuadrado que tenga un lado diferente? No, difícil, ¿no? Entonces ya sería un rectángulo. Entonces ya se nos saldría de la lógica. Otro ejemplo es, algunos ciclistas colombianos han participado en el Giro de Italia. ¿Sí? Entonces, esa palabrita, algunos, me indica que es una minoría que han estado. Entonces, esa palabra, todos, o la palabra algunos, nos indican
cantidad en una proposición. ¿Listo? Tenemos las clases de cuantificadores que son el cuantificador universal. Ahorita, después del tema, voy a abrir el espacio para preguntas en caso que haya. Bueno, no se me vayan a distraer con el chat, ni vayan a estar por ahí haciendo otras cosillas que de pronto le hacen perder el hilo. Entonces, el cuantificador universal es una proposición que es verdadera para todos los valores X del universo. Este cuantificador universal se representa por medio de esta A invertida, esta que ustedes ven aquí. Esa A invertida, cuando la vayan a poner en sus trabajos, no vayan a escribir A y entre paréntesis invertida, ¿no? Esta la encontramos en Word, nos demoramos un poquito, pero ahí está, se lo aseguro. No vayan a poner la A mayúscula y entre paréntesis invertida. Eso sí ya dejaría mucho que decir. Y también tenemos el cuantificador existencial o particular. El cuantificador existencial o particular nos dice que es una proposición donde existe un elemento X del universo, tal que ese X sea verdadero. Ese cuantificador existencial lo vamos a identificar. Por favor, me cierran micrófonos, si son tan gentiles, les agradezco estar pendiente de esto para no tener interferencia. Bueno. Entonces, el cuantificador existencial o particular lo vamos a identificar por medio de esta letra, la E que está volteada. Lo mismo, no vayan a escribir en sus trabajos E volteada porque es algo que no sería bueno verlo dentro de un trabajo. También está en Word. Allá en los símbolos, allá la encontramos. Entonces, simplemente tener un poquito de paciencia y poderla encontrar para poderla adjuntar a nuestro trabajo. ¿Qué clases de cuantificadores vamos a encontrar? Vamos a encontrar el universal afirmativo, que será con la A solita, bueno, la invertida, ¿sí? Vamos a encontrar el universal negativo, que será la A invertida con el acompañamiento del símbolo negación. ¿Eh? Vamos a tener el existencial afirmativo, que será la E volteada, común y corriente, normalita. Y vamos a tener el existencial negativo, que será la E volteada, acompañada de el símbolo de la negación. Entonces, estos son los que vamos a tener en cuenta en el momento de desarrollo de nuestros ejercicios. Entonces, ¿qué es el cuantificador universal? ¿Cómo puedo yo identificar el cuantificador universal? El cuantificador universal ya dijimos que es la A invertida, ¿cierto? Es la proposición que es verdadera para todos los X del universo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es esa carreta? Por ejemplo, aquí nos dicen, todas las frutas son dulces. Cuando hablamos de todas, nos están diciendo todas, por lo tanto es un universal. Bueno, todas es universal. Las frutas son, son, es un verbo en presente, por lo tanto es un universal afirmativo. Listo, esto es fácil de entenderlo, mire. Cuando dan todas y son, la palabra son es en presente, entonces decimos que es un universal afirmativo. ¿Ya? Cuando me dicen que ninguna fruta es dulce, si me dicen que ninguna fruta es dulce, ninguna, pues ya estoy entendiendo. Si es ninguna, estoy hablando absolutamente de todas las frutas que no son dulces. Entonces, si me dice ninguna fruta es dulce, entonces ya sé que estoy hablando de una universal, pero negativa. ¿Sí? Ninguna fruta es dulce. Bueno, como es ninguna, pues ya sé que es universal y a la vez es negativa. ¿Listo? Aquí hablamos de afirmativo y negativo. No se les vaya a olvidar, afirmativo y negativo. ¿Cómo se van a simbolizar esto? Entonces, en el universal afirmativo,
vamos a tener en cuenta la A invertida, que empieza de esta forma, y decimos, para todo X que pertenece a un universal de un dx. Uy, pucha, pero ahí sí nos dejó locos. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Descifremos ese rompecabezas. Nos dicen, para todo X, ya sabemos que esa X me va a representar. Vamos a hablar del caso del ejemplo de las frutas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de ejemplo de las frutas. Para todo X, ese X me va a representar una fruta. ¿Listo? De un universo que pertenece a un universal. ¿Cuál es el universal? Pues el universal de las frutas, ¿cierto? Ah, bueno, ¿y qué característica tiene? Pues un dx. ¿Esa D qué significa? Ah, que esa D es dulce. Y la X, ya sabemos que la X me representa lo que es una fruta. Ah, bueno, entonces ya sabemos, ya podemos decir que para todo X se cumple un dx. ¿Por qué la D mayúscula? Generalmente, para poder diferenciar y distinguir las características propias del sujeto, entonces se le ponen las letras, ¿sí? O sea, digamos, si la fruta es verde, pues aquí no será una D, sino una V en mayúscula, ¿cierto? Como para hacer referencia a esa palabrita, a esa característica propia del elemento. Entonces, si nosotros traducimos este primero, decimos que para todo X que pertenece a un universal de un dx. ¿Qué quiere decir? Que para todo X ya sabemos que es una fruta que pertenece a un universal. ¿El universal qué es? El universal de las frutas. Son dulces de X. ¿Y la X qué es? La fruta. Dulce, fruta. ¿Ya? Es fácil. Mire, no hay pierde. Ahí podemos, ya sabemos cómo poder identificar ese cuantificador. ¿Ya? Ahora, cuando me hablan del universal negativo, pues entonces vamos a hablar de esta segunda. Entonces me dicen que ya sabemos que este es el universal negativo porque está con la A invertida acompañada por el símbolo de negación, ¿no? Ya sabemos que es negativo, eso me representa. Entonces me dice, para todo X, ya sabemos que la X va a ser el elemento, el sujeto, que en este caso es la fruta, que pertenece a un universal donde no son dulces las X. ¿Cuáles son las X? Pues las frutas, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ya decimos que para todo X que pertenece a un universal, no son dulces las X. Traducido en otro lenguaje, podemos decir, para todo X no se cumple el de X. ¿Listo? No se cumple el de X. O sea, los podemos expresar de esta forma o de esta otra forma para poder definir exactamente nuestro ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Simbólicamente, yo puedo representar de la siguiente forma todo. De la siguiente forma. Entonces, voy a hablar de todas las frutas son dulces en universal afirmativo. Ojo, entonces yo digo, para todo X que pertenece a un universal de un dx. ¿Qué quiere decir eso? Traducido al español significa, para todo X se cumple un dx. Traducido en otro español, todas las frutas X, tal que esas X son dulces. ¿Sí? Miren la traducción aquí también, en otro lenguaje. Podemos expresarla de esta forma o podemos expresarla de esta forma. Si las queremos expresar de las dos formas es válido. ¿Por qué? Porque así ya adquirimos un nuevo conocimiento y una nueva estrategia y una nueva forma de poder presentar nuestros ejercicios. Y si hablamos del universal negativo, vamos a hablar, ninguna fruta es dulce, universal negativo. Me dice que para todo X que pertenece a un universal de un no de X, no de X. ¿Listo? Traducido en español, también quiere decir, para todo X no se cumple un dx, no se cumple un dx. ¿Sí? Es decir, que no se cumple que son dulces. ¿Quiénes? Las frutas. ¿Quiénes representan las frutas? Las X. Ah, listo.
Traducido en otro lenguaje, llamémoslo un lenguaje chipchombiano. Nos dice, todas las frutas X, tal que esas X, ya sabemos que las X son las frutas, no son dulces. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos dos formas de poder expresar. Para todo X que pertenece a un universal, no, esa X no es dulce. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Queda clara esta parte? Qué pena, profe, yo no pude entrar ahorita desde el inicio de la clase. Esta clase nos queda grabada en el foro. No, señor, esta es, bueno, primero que todo, no son clases. ¿Sí? Esta es una actividad de reconocimiento del tema para que ustedes puedan comprender cómo van a desarrollar los ejercicios. Segundo, no tengo acceso a su plataforma, por lo tanto, no les podré compartir en el campus la grabación. Si ustedes necesitan la grabación, me escriben, por favor, el correo donde recibieron la convocatoria y con gusto se les estará retornando el enlace de dicha grabación. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Hay que llenar alguna asistencia? Sí, señora, ya he compartido la asistencia por el chat. Nuevamente la comparto ahí para que por favor se registren. Profe, yo sí tengo una preguntita sobre el Pregunta tema. del tema. Aquí donde tú nos dices que se puede expresar en otra lengua también, donde dice todas las frutas X, tal que X, dulces, si se expresa en esa lengua, la expresión simbólica también va a cambiar. No, porque no es que es la representación. Todo esto me está representando esto y me está representando esto, por lo tanto me está representando todo esto. ¿Sí? Todo esto es representación de esto, representación de esto y representación de esto. O sea, lo que dice aquí, dice exactamente todo lo mismo en el mismo ejemplo. Sí, pero si yo la voy a expresar en la segunda lengua, o sea, la voy a poner así como está, universal de X. ¿En cuál segunda lengua? Usted nos dice que podemos ponerla en alguna, cualquiera de las dos. Sea la primera, que es decir... Esta es obligatoria. Esa es la parte simbólica. Esta es también que tiene que ir. Ya si ustedes quieren agregar esta, lo pueden hacer. Okay. ¿Listo? Estas dos una pregunta son obligatorias. Señor. En la parte de asistencia donde dice número de grupo virtual, ¿qué número de grupo es? El grupo en el cual usted está con otros 4 compañeros. Recuerden que ese número lo encuentran haciendo clic en su nombre y allá encontrarán en qué grupo se encuentra. 20611 es el código del curso. El 936, ¿qué es? 952 es el del periodo y el siguiente número es el grupo que trabaja con sus compañeros. O sea, el 20611 es el número que tengo que colocar ahí. 20611 es el código del curso. Es el que debo colocar en la asistencia. No, señor, es el grupo donde usted está con 4 compañeros más. Ah, listo, gracias, tutor. Listo, pues. Bueno, ¿algo más? Hay dos chicos que levantaron la mano, ¿pueden participar? Sí, claro, que hablen, por favor. Por eso abrí espacio para preguntas. Está invitados, está registrado. ¿Cómo? Por favor, me repite que no lo copié. Si esa simbología que nos da o ese lenguaje simbólico es como una fórmula para resolver los ejercicios. No le escucho absolutamente nada. Sí, escucha muy bajo. Se le escucha muy pasito. Por favor, me repite un poquito más duro a ver si le capto la idea. O si lo quiere escribir por el chat, también sería bueno. Javier Andrés también puede activar su micrófono. Bueno, mientras que Profe, nos... una preguntita. A verla. Ahorita en la indicación que le dio al compañero del grupo, es que estoy mirando acá también, pero no veo el grupo que toca poner en la lista. Bueno, ahorita Bueno, vamos a resolver preguntas del tema. Ya las preguntas referentes al diligenciamiento de
de la asistencia, vamos a hacerlo en otro momento, por favor, porque si no se nos pasa aquí el tiempo hablando de los datos que tenemos que ingresar en la asistencia, ¿vale? Y de pronto nos queda alguna Listo, duda profe, más bien con el tema, ahorita nos, y entonces mejor ahorita nos colabora con eso. sí, mejor despejemos las dudas del tema y después ahí sí del resto de información, ¿vale? Primero Listo, mi profe. primaria y después ahí sí hacemos el resto, ¿vale? Si no se nos pierde el hilo de esta situación. Bueno, vamos a continuar. Cuando hablamos del cuantificador existencial, el anterior era el universal, ¿no? Ahora vamos a hablar del cuantificador existencial. Recuerden que el existencial se va a representar por la E volteada. Entonces, es cuando existe un elemento de ese X, de ese universal. Ejemplo, si nosotros hablamos del existencial afirmativo, ¿cómo lo vamos a identificar? Vamos a encontrar la palabra algunos. Entonces, aquí en el ejemplo nos dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Algunos. Bueno, como es algunos, pues será existencial, ¿cierto? ¿Y cómo sé que es afirmativo? Por el verbo. Estudiante sujeto. C es el verbo. Claro, perfecto. Listo. Entonces, allá le dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Entonces, algunos será el cuantificador existencial. Y afirmativo me lo dará el verbo en presente. ¿Listo? Ese es el existencial afirmativo. Y el existencial negativo me va a decir, algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1601. Entonces, el verbo negado me va a decir que es negativo. ¿Sí? Pues miren la forma tan fácil de poder identificar cuándo es un cuantificador existencial afirmativo y cuándo es existencial negativo. ¿Sí? Negativo y afirmativo. Listo. Esto quiere decir que para poder identificar, para poder representar esto, nos dice, hay al menos un X. Hay al menos un X que pertenece a un universal de un P de X. Uy, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, recordemos que para poder identificar, ¿sí? Nosotros tenemos que nombrar o tener... Tenemos problemas de audio. Verifiquen sus equipos, por favor, porque aquí todos me confirman que el audio está bien. Creo. Hasta ahora, no, este es el primer reporte de... Sí, señor, sí se escucha bien. No, sí, Listo. profe, se escucha bien. Puede ser el Sí, equipo, está bien. puede ser la señal en la que está conectado. Bueno, es posible. Listo. Entonces, traduciendo esto nos dice, hay al menos un X que pertenece a un universal de un P de X. Este P, ¿qué será? Periodo. ¿Y el X? ¿El X qué es? Pues el X son los estudiantes, ¿cierto? Entonces ya sabemos, existe al menos un X. Ya sabemos que los X hacen referencia a los estudiantes. ¿Cuál es el universal? Pues el universal es el universal de los estudiantes. ¿Sí? No se van a confundir. O sea, uno es universal, que se llama estudiantes, o estudiantes hay en todo el mundo, sea lo que estén estudiando, pero son estudiantes. Ese es un universal. Pero aquí en este caso, esa X también hace específicamente caso a un personaje nomás. ¿Ya? Aquí ya estamos hablando es del sujeto. Mientras que en el otro lado estamos hablando del universal. Entonces, aquí nos dice que hay al menos un X. ¿Un X qué es? Es un estudiante que pertenece a una universal de estudiantes. Donde se matricularon en el periodo 1601 de X. O sea, periodo 1601 de estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Hay al menos un X donde se cumple un P de X. Hay al menos un X que cumple un P de X. ¿Listo?
Eso es lo que tenemos que escribir allá. Ahora, cuando hablamos del existencial negativo, nosotros decimos que existe o hay al menos un X que pertenece a un universal donde no hay un P de X, donde no hay P de X. Traducido, hay al menos un X donde no se cumple un P de X. Recuerden que ese símbolo de negación nos va a traducir que no, en este caso, ¿no? Para cuantificadores, nos va a traducir que no se cumple, no se cumple. ¿Listo? No cumple, o no se cumple, o no cumple. Es lo mismo. Entonces, podemos identificarla de esa forma. ¿Qué quiere decir esto en otro español? En otro español nos dice también, simbólicamente, que ya sabemos que vamos a hablar de algunos estudiantes de matrícula de periodo que donde es un existencial afirmativo, donde hay al menos un X que pertenece a un U de un P de X. Ya sabemos que eso nos traduce, hay al menos un X, donde se cumple un P de X. Traducido en otro español, nos dice, existe algún estudiante X, un estudiante cualquiera, un X, tal que ese X, ¿quién es? El estudiante. Se matriculó en el periodo 1604. ¿Ya? ¿Sí? Pues miren, aquí ya nos están diciendo. Ahora, y el existencial negativo nos dice, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Lo mismo. Hay al menos un X que pertenece a una universal donde no hay un P de X. Traducido en español, hay un menos un X donde no se cumple un P de X. Otro español también, o el chipchombiano como lo habíamos puesto, existe algún estudiante X. Estudiante X, cualquier estudiante. Tal que ese X, ya sabemos que el X me representa al estudiante, no se matriculó en el periodo 1604. ¿Sí? Entonces, observen la forma de poder traducir esos lenguajes donde no hay pierde. Aquí simplemente es saber cuál es el sentido que estamos aportando para la identificación de nuestros ejemplos. ¿Listo? Preguntas acerca de cuantificadores. ¿Hay preguntas? ¿O quedó claro? No, señor, todo claro. ¿Todo clarito? Perfecto. Gracias por la confirmación. Señor. Bueno. Listo. Sí, señor. Bien, gracias. Listo. Continuemos entonces. Eso es en cuanto a cuantificadores. Ahora, nosotros vamos a hablar también sobre las proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Ojo, la proposición categórica son afirmaciones acerca de categorías o clases. Categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases, pero estos tienen una relación entre ellos. ¿Sí? Son relación de dos clases, pero tienen relaciones entre ellos. Por ejemplo, tengo aquí la proposición categórica P y Q. La proposición P nos dice, todas las aves son animales. Dos clases. Ah, las clases son aves. ¿Pero qué relación existe? Pues que son animales, ¿cierto? Ah, mire, ahí está. Los miembros es que todas las aves. Y la relación, que son animales. Ah, bueno. Y la proposición Q nos dice, algunas aves no son animales. Esto es como ilógico, ¿no? Pero bueno, aquí es para demostrar que existe esa relación entre esos sujetos, entre esos miembros. Tenemos el ejemplo 2. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Irresponsables, ¿no? No irresponsables. Bueno, algunos son irresponsables por no entregar sus trabajos a tiempo. ¿Sí? Pero bueno, se cuenta con que sean responsables. Y algunos otros. Y la proposición U nos dice, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, todos ya sabemos que es un universal, ¿cierto? Ah, bueno, aquí será un universal afirmativo. Ah, proposición categórica universal afirmativo. Listo. Y el otro, algunos, existencial afirmativo. Perfecto, listo.
ya sé cómo identificarlo. Entonces, eso es lo que es la forma de poder saber qué es una proposición categórica en este caso. ¿Cómo vamos a identificar Disculpe, la estructura de nuestras proposiciones categóricas? Recordemos que en el español... hola. ¿Aló? Disculpe, tutor, es que están pidiendo en el chat que si puede la anterior colocar un momento para tomarle captura. Algunos están haciendo tomas. Ah, bueno, listo. Permítame un momento ya. Gracias, sí, señora. Gracias por interrumpir. Listo. Ya. La anterior. ¿La anterior? ¿Esta? Sí. Ya saben, si necesitan el material, si necesitan la grabación, me escriben por el correo y a vuelta les estoy enviando el PDF y la grabación de la sesión. No hay problema. A mí me llegó por un correo que dice Álvaro y la vez pasada me llegó por tu correo que decía Carlos Mojica. Carlos Mojica. Ujú. Ah, no sé. Ahí, No sé. Yo les he enviado es por el que les envía Nevardo Ayala. No eso, sabía. Sí, porque es que el otro sí no sé. No sé por qué ellos deberían estar aquí. Si ellos no los cité, entonces ahí sí ya sería. ¿Sí? Entonces ahí está la profesora Liliana, ya compartió el correo para que puedan realizar eso. Listo. Bien. Entonces, seguimos con nuestro rollo. Entonces, ¿qué estructura vamos a hablar, vamos a tener en cuenta para las proposiciones categóricas? Como les estaba diciendo, en el español recordemos que toda oración tenía sujeto, verbo, predicado. Aquí, la estructura de nuestras proposiciones categóricas vamos a tenerlas como la proposición, desde luego, ¿no? La proposición va a tener el cuantificador, va a tener el término sujeto, ojo, cualidad o cópula, y el término predicado. Esa es la estructura que va a tener la proposición Tutor, categórica. buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede hacer el favor y me repite lo del ejercicio anterior, que es que lo estaba analizando, pero no lo ¿Cuál ejercicio entiendo? anterior? Lo que estaba haciendo anteriormente, lo de las proposiciones. Uy, pero ya pasé aquí. Aquí el último. Ah, ya. Bueno, Este es el ejemplo, el ejemplo 2. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, aquí el ejemplo 2 simplemente estábamos haciendo la relación entre entre las clases de sujetos y la relación que existe entre ellos, ¿sí? Aquí estábamos hablando que los sujetos eran los estudiantes. ¿Y cuál es la relación de ellos? Estamos hablando de todos los estudiantes, ¿no? Esa es la relación. Y son dos clases. Estamos hablando de todos los estudiantes. ¿Y cuál es la relación entre ellos? Pues que algunos son aplicados y son responsables, ¿sí? Tienen esas dos características, esas dos propiedades, los estudiantes. Lo mismo, algunos estudiantes. ¿Cuáles son los sujetos? Pues algunos. ¿Quiénes algunos? Pues estudiantes. Si hablamos de algunos es porque no son todos. ¿Qué relación existe entre ellos? Que son aplicados y responsables. Eso es lo que nos hacía referencia a la definición de una proposición categórica. O sea, no hay mayor información ahí. ¿Vale? ¿Listo? ¿Era eso? Yuhu. Abandonó. Bueno. Digamos entonces. Muchas gracias, tutor. Ahora sí me quedó más claro. Ah, bueno, listo, gracias. Es que no había entendido algo, pero ya me quedó claro. Muchas ¿Ya lo gracias. entendió? Con gusto. Sí, bueno, señor. me alegra que haya quedado claro. Bien. Bueno, gracias. Entonces, estamos hablando que la estructura de la proposición categoría de tener cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula y término predicado. Esto hace que tengamos el siguiente ejemplo. Vamos a hablar de este ejemplo. Dice, todos los árboles hacen parte del medio ambiente. Algunos dirán, forman parte. No, pero en este caso vamos a hablar de que hacen parte del medio ambiente. ¿Listo? ¿Cuál es el cuantificador? Pues el cuantificador será todos, ¿cierto? Ah, bueno. Ah, ya nos decían que teníamos cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula y término predicado. Sujeto, verbo y predicado. Ah, bueno. Entonces aquí ya nos dicen cuantificador, todos. Y la cópula hacen. Recordemos que este será
Pero la cualidad, bueno, entonces todo. Listo, ya tengo eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esta proposición categórica la vamos a clasificar como una universal afirmativa. ¿Y por qué es universal afirmativa? Porque así nos pusieron esas leyes. ¿Qué quiere decir la universal afirmativa? Que todo S es P. Todo S es P. Es decir, todos los árboles son parte del medio ambiente. Bueno, entonces ya sabemos, todos vamos a identificarla como una universal afirmativa. ¿Por qué universal afirmativa? Porque nos dicen, todo S es P. Listo, fácil. No hay pierde ahí. Entonces, si eso nos dice que es una universal afirmativa, vamos a construir, o ustedes me van a decir, ¿cómo me quedaría la universal negativa sin ningún S es P? ¿Cómo quedaría? A ver, ¿quién me colabora con eso? A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo yo? Veamos en el chat. Todos los árboles no hacen parte del medio ambiente. Todos los árboles no hacen parte del medio ambiente. ¿Hay alguna otra propuesta? Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Ojo, estamos hablando del universal negativo. Universal negativo. Universal negativo. Hace parte del medio ambiente. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Exactamente, miren, ningún árbol hace parte del medio ambiente, ¿cierto? Perfecto, ningún árbol hace parte del medio ambiente. Muy bien, Lisbeth, también por el chat. Excelente. Muy bien. Carlis, Pinzón. Listo. Eso es lo que podemos identificar como universal afirmativa. Ahora, ¿cómo me quedaría esa expresión como particular afirmativa? Yo, profe. Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Algunos? Algún. Algún. O algunos, ¿no? También. Listo. Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Perfecto, mire, esa es la forma de construir esas proposiciones. Excelente. Ahora, ¿cómo me quedaría en particular negativa? Yo, profe. A ver. Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Uy, no, sí nos toca dar la palabra uno por uno. Con dando la palabra porque así nunca Eso va a no tiene entender problema. nada. Sí, no, lo importante es que participemos. La gracia es que participemos, no hay problema por eso, no nos vamos a poner a pelear por eso. Tranquila, lo importante es que podamos entender y participar en el ejercicio. ¿Sí? No me ponga bravos por eso. Lo importante es participar. De tal forma que para este ejercicio la particular negativa nos quedaría: algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, observen, esa es la forma de poder construir nuestras proposiciones categóricas. Para eso nos vamos a valer de la siguiente tablita. En esta tablita vamos a identificar la estructura de nuestras proposiciones categóricas. ¿Cómo así? Sí, allá nos van a dar esta estructura, esta tablita que tenemos allá, donde tenemos que identificar el cuantificador, determinar cuál es el término sujeto, cuál es la cualidad o cópula y cuál es el término predicado. Para esto debemos establecer qué tipo de proposición es la que tengo. Si es una proposición tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Sí? Tengo que identificar. Y para poder saber esto, yo tengo que definir e identificar una proposición tipo A de la siguiente forma. ¿Cómo sé cuándo es una proposición tipo A? Cuando es universal afirmativa, ¿sí? Cuando es universal afirmativa. ¿Por qué universal afirmativa? Porque el cuantificador es universal y la cualidad o cópula es afirmativa. Debe tener todo esto para poder cumplir que es una proposición tipo A. Y es una proposición tipo universal afirmativa, ¿qué quiere decir? Que todo S es P. ¿Listo? Bueno. Entonces, proposición tipo A es una universal afirmativa
Proposiciones A, universal afirmativa, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Todo ese es P. Ahora, una proposición tipo E es cuando tenemos una universal negativa. Cuando es universal negativa. Cuando su cuantificador es universal negativo o también el cuantificador es universal. Una de las dos, universal negativo o universal. Y la cualidad o cópula es negativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ningún S es P. Ningún S es P. O todo S es P. Todo S no es P. ¿Listo? Ningún S es P o todo S no es P. Si cumplimos esto, ya sabemos que es una proposición tipo E. Ojo, ahorita le pueden tomar una foto a eso para poder identificar qué tipo es, o mejor a la siguiente tablita. Espérenme, todavía no se vayan a precipitar con eso. Entonces, esa es una proposición tipo E. Una proposición tipo I es cuando es particular afirmativa. Ah, bueno, proposición tipo E, particular afirmativo. Ya sabemos que particular, bueno. Cuantificador particular, la cualidad es afirmativa. Es decir, algunos S son P. Algunos S son P. Entonces, con estas condiciones ya sabemos que es una proposición tipo I. Y ahora una proposición tipo O. Decimos que una proposición tipo O es cuando tenemos particular negativa, que es particular negativa, donde su cuantificador es particular y su cualidad es negativa. El cuantificador es particular y su cualidad es negativa. ¿Qué quiere decir? Que algunos S no son P. Ah, la cualidad es negativa, no son, claro. Cuantificador particular, algunos. Ah, listo. Entonces ya sabemos particular, cuantificador particular, algunos, negativa, no son. Ah, listo, perfecto. Entonces ya puedo identificar cómo es una proposición tipo A, proposición tipo E, tipo I o tipo O. ¿Listo? Esto nos refuerza, esta tablita nos refuerza lo que acabamos de decir. Cuando es tipo A, ya sabemos que es un universal afirmativo. Su esquema, todo ese es P. A este cuadrito sí le pueden tomar foto, pero esperen, le quito las rayas para que le queden, no les quede así como tan marcadito y feo. Listo. Entonces, universal afirmativo, todo ese es P. Un ejemplo, todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Universal afirmativo. Todos son. ¿Listo? Entonces, S es universal y P es particular. Cuando es tipo E, ya vemos que es universal negativo. Ningún S es P. El ejemplo, ningún hombre es mortal. Sabemos que la extensión de los términos será la S es universal y la P también es universal. Tenemos cuando es clase I o tipo I. Particular afirmativo. Algún S es P, algún hombre es mortal. S es particular, P es particular. Y por último, cuando es tipo O, particular negativo, donde algún S no es P, ¿ya? Algún hombre no es mortal. Particular S y la P es universal. Entonces, esta tablita es la que nos va a ayudar y nos va a contribuir a identificar mejor cuándo es una proposición tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, antes de las preguntas, entonces, vamos a terminar primero esto y después de este tema ponemos el ejemplo y después del ejemplo abrimos el espacio de las preguntas, ¿vale? Porque creo que ahorita deben haber algunas dudas. Yo creo que con el ejemplo podemos aclararlas, ¿vale? Entonces, una vez identifiquemos esto, una vez hayamos identificado el tipo de proposición, si es tipo A, tipo E, tipo I, nosotros tenemos que ubicarla en este otro cuadro. Y este otro cuadro nos va a decir si son contrarias, si son subalternas, si son contradictorias o son subalternas. ¿Sí? Si son contrarias, subcontrarias, contradictorias o subalternas. Entonces, ¿cómo hago para saber dónde la voy a ubicar?
Cuando me dio una proposición tipo A con relación a E y la otra me dio E, una proposición, digamos, la proposición P me dio A y la proposición Q me dio E. ¿Sí? Porque yo tengo que definir las dos proposiciones. ¿Qué tipo son? Ah, bueno, entonces las ubico. Entonces, si es A, pues lo ubico donde está la A, al ladito, y le pongo la P. Y si es E, la otra, pues pongo la otra ahí al ladito. Y listo. Y digo, ah, bueno, son contrarias. Ah, son contrarias. ¿Por qué? Porque difieren en la cualidad siendo universales. ¿Ya? Ah, bueno, entonces si es tipo A y E, ya sabemos que son contrarias. ¿Listo? Ahora, si una proposición es I y la otra es O, si una me dio I, entonces yo le pongo P me dio I y la otra me dio O, Q me dio O. Ah, bueno, entonces estas eran subcontrarias. Las ubico en el cuadro, en el esquema este que nos entrega, ¿no? Para poder indicar qué clase son. Y si la otra, ahora, si ya me dio I y O, ya sabemos que son contrarias. Pero si una me dio A, digamos, P me dio A, y la otra me dio O, que era de tipo O, pues entonces yo la pongo al lado y digo, ah, bueno, estas son contradictorias. Y son contradictorias también si una me dio I y la otra me dio E. ¿Sí? Ah, bueno, si una me dio también son contradictorias. Entonces, cuando son A con respecto a O, son contradictorias. Cuando son I con respecto a E, también son contradictorias. Entonces, ahí no tenemos pierde. El cuadro mismo nos indica qué clase de proposiciones tenemos. ¿Eh? Ahora, también nos dice que si A con respecto a I, si una es A y la otra me dio I, ah, bueno, pues ya sabemos que son subalternas, ¿cierto? Lo mismo sucedería si una me dio E y la otra me dio O. También podré definir que son subalternas. Y entrego la razón. ¿Por qué me dieron subalternas? Porque difieren en su cantidad. Entonces, este cuadrito también se lo recomiendo que lo tengan en cuenta para poder definir allá sus ejercicios. Bien, entonces, ya con esto, nosotros vamos a solucionar el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Ojo, aquí los necesito activos a todos y activas. Bueno, activos los relaciono a todos, ¿no? Ojo con esto, vamos a solucionar estos ejemplos. Todos los números irracionales son decimales. Todos los números irracionales son decimales. Entonces, espérenme un momentico, todavía no se me vayan a disparar. Entonces, identifico cuál es el cuantificador de la primera. Vamos a identificar, clasificar la proposición P. Vamos a clasificar la proposición P. Entonces, Tutor, cuantificador. espera. Señora. Es que si puede colocar un momento el cuadro anterior. Si ¿El cuadro anterior? Listo. Sí. Esperen un momentico, por favor. Listo. Cuadro anterior. Aquí está el cuadro. ¿Este? Sí. ¿Listo? Tómenle la foto, que salga bonita. Una proposición de... ¿Listo? Bien, ahora sí. Arranquemos con los ejemplos. Listo. Aquí va Primo. Ya abre chat. Listo, con gusto. Listo. Ahora sí. Aquí me dicen todos. Cuantificador de P. Todos. ¿Cierto? Muy bien. Término sujeto. Término sujeto. Números. Números. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Pero ojo, tiene que ser completo, no se coman la mitad. Aquí dice números racionales, no solo números. ¿Sí? No se coman nada porque es perjudicial para la salud. Se engordan y después quedan terrible. Se indigestan. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Números irracionales, completo. Completo, no se van a comer nada. La cualidad o cópula, ¿cuál es? Son decimales. Son decimales. No, únicamente son. Ah, por si algunos por ahí. Solo la palabra son.
¿Por qué? Porque es la cualidad de la cópula o el mismo, que representa el mismo verbo. ¿Sí? Término predicado, aquí sí. Decimales. Decimales, exacto. Listo, ya teniendo esta clasificación, digo, ¿qué clase de proposición es? ¿Qué me dio? Universal afirmativa. Universal afirmativa, ¿están seguros? Sí, Sí, 100%. señor. O sea, es una tipo A, ¿cierto? Sí, señor. O sea, decimos, es proposición Sí, señor. tipo A, donde es universal afirmativa, donde su cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa. No se coma nada, todo completico. Decimos, proposición tipo A es universal afirmativa, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Excelente, muy bien. Listo, ahora vamos a clasificar a Q. Vamos a clasificar a Q. Ojo, cuantificador. Algunos, excelente. Término o sujeto. Números racionales. Irracionales. Números irracionales. Muy bien, está diciendo que comieron, no. ¿Qué? Excelente. Cualidad o cúpula. Son. Son, excelente, mire, ya nos limitamos también. ¿Qué es? Muy bien. Término predicado. Decimales, excelente. ¿Qué tipo de proposición es Q? Particular afirmativa. Negativa, ¿no? A ver. Particular. No, Particular afirmativa. Que dice Bueno, o sea, es de tipo I, ¿cierto? Aquí como me lo escribió Carlin Pinzón. Muy bien, de tipo I, es decir, una particular afirmativa. Particular afirmativa, donde su cuantificador es particular y su cualidad es afirmativa. ¿Sí? Excelente, perfecto. Listo, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Ya teniendo esto, la voy a ubicar en mi cuadro, en este cuadrito, donde teníamos eso. ¿Sí? Entonces, dijimos que era tipo A, ¿cierto? La proposición P es tipo A. Entonces, yo lo ubico en... Al lado de la A. Al lado de la A, exacto. Y la otra es tipo I. Pues pongo Q al lado de la I. Y le digo, ¿qué clase de proposiciones son? Subalternas, exactamente. ¿Por qué subalternas? Entonces, escriben en su justificación, ojo, eso es lo que tienen que escribir en el trabajo, ¿no? En la justificación, de acuerdo al esquema propuesto A con respecto a E, son subalternas. ¿Por qué? Porque difieren en la cantidad. ¿Listo? Profe, por favor, a ver la imagen anterior. Gracias. La imagen anterior, de nada. A ver, miremos la imagen anterior de nada. ¿Esta? ¿Listo? Señor. Bien. Listo. Ya, perfecto. Listo. Y solucionado el ejercicio. Ahora sí, ¿preguntas con respecto al tema? ¿Hay? No, señor. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién es la pregunta? Michelle. Cuénteme. Profe, o sea, cuando aquí hablan de, o sea, me hablan de dos proposiciones, quiere decir que entonces en el ejercicio me van a dar dos preposiciones. Preposiciones, no, proposiciones. Sí, señora, son dos proposiciones, proposición P y proposición Q. Allá en el ejercicio, en la guía, ustedes van a encontrar esas dos proposiciones. La proposición P y la proposición Q, donde tienen que clasificarla y escribir qué tipo de proposiciones son. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señor? ¿Siempre son dos proposiciones o hay ejercicios Sí, claro, que tienen siempre. tres o... No, siempre son dos. Tres no podemos ubicar aquí la otra, ¿no? Ya siempre son bueno, dos. listo. Siempre van a ser dos. Profe, ¿y siempre se va a ubicar P y Q? ¿Esa va a ser la proposición? Sí, a menos que se llamen R y S. Sí. Si se llaman R y S, pues bueno, ubica que le dio S, que le dio R, ¿sí? Generalmente estamos trabajando, recuerden que es con el metalenguaje de la lógica, que donde habíamos dicho en la primera unidad que las proposiciones se definían por las letras de las vocales desde la P a la Z, ¿no? Y después utilizaban las del inicio. ¿Por qué? Porque los filósofos que empezaron a crear esta ideología la consideraron de esa forma para ser diferente a las demás propuestas.
¿Listo? Profe, eso nunca Bien. toca llevarlo a ninguna parte como se envió que diga en las tablas de la verdad. ¿Cómo así? No lo entiendo. ¿Se acuerda que en el- Espere, que me tienen micrófonos abiertos y eso sí no le escucho a nadie. ¿Cómo? Ahora sí. para firmar esto no toca llevarlo a ninguna tabla ni nada como se hizo en el anterior trabajo en la tarea 1, unidad 1? No, porque aquí estamos hablando es de proposiciones y Nunca se afirma. cuantificadores. Listo. Allá no, aquí no nos van a pedir valores de verdad. Ah, listo. ¿Sí? Valores de verdad solamente eran en la unidad 1. Señor. Profe, una pregunta, pues quizás es un poquito fuera del tema o no sé, pero sí me genera la curiosidad de saber. Sí. Qué curiosidad de saber qué. Hola. El ejercicio, pero Espéreme porque ¿qué se hago con cortó la eso? señal, por favor, repítame la pregunta, su curiosidad, porque no le copié. ¿Aló? Se nos perdió la señal con la curiosidad. Va a tocar que la plantee por el chat. A veces la señal es un poco extraña en los lugares donde nos encontramos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud respecto al tema? Como ven, No, profe, clasificar las todo bien. proposiciones resultó fácil. Es uno de los temas facilitos. Sabiendo identificarla con las tablitas, eso la podemos desarrollar fácilmente. ¿Listo? ¿Claro el tema? Súper claro. Sí, señor. Sí, señor. Ahí vamos Muchas bien. gracias. Mientras que al compañero logra ubicar eso. Listo. Otro tema, el último tema que teníamos para la noche de hoy, tiene que ver con el razonamiento. No racionamiento, que eso es otra cosa, ¿no? Racionamiento es de dar de a poquitos. Aquí es razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es la facultad que tiene el ser humano para poder comprender la realidad. Es una forma de expresar ideas a través de un lenguaje donde tenemos la capacidad intelectual para poder comunicarnos con alguien. ¿Sí? También definimos qué es la razón que se pone en marcha utilizando un proceso mental, el cual llamamos razonamiento. ¿Qué es razonamiento? Es ponerse a pensar qué sucede si yo actúo de esta forma, ¿no? ¿Qué sucede si yo pateo esa piedra? Ah, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Pues la piedra está muy pesada, me puedo romper el pie, o la piedra es muy liviana, la puedo patear duro, escalabrar a alguien, romper una ventana, ¿sí? Pensar antes de actuar, pensar para actuar, se dice. Entonces, si nosotros razonamos, podemos definir y deducir muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el razonamiento. Entonces, aquí en el razonamiento vamos a tener dos clases de ellos. El primero será el razonamiento deductivo. Ojo, razonamiento deductivo. Y el otro será el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo es aquel que parte de lo general, parte de lo más grande y llega a lo más pequeño. Parte de lo general y llega a lo particular. ¿Listo? Ya, hagan cuenta de un embudo. Un embudo. O sea, cogen lo más grande y va a llegar a lo más pequeño. Y el razonamiento inductivo, ojo, el razonamiento inductivo empieza desde lo particular y llega a lo general. Quiere decir que arranca desde lo más pequeño para llegar a lo más grande. ¿Sí? Entonces, ahí no hay pierde. Para eso vamos a mirar y analizar los siguientes ejemplos. Entonces, vamos a determinar si esto es razonamiento deductivo o razonamiento inductivo. Entonces, el primero dice,
Se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene un buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. Inductivo. Inductivo. Aquí me dicen deductivo, otros me dicen inductivo. Inductivo. Deductivo Analicemos. porque está Recordemos que el deductivo. deductivo parte de lo grande y llega a lo pequeño, ¿no? Entonces aquí nos dicen Profe, yo creo que es deductivo. bueno, los que dijeron deductivo están correctos. Porque dice Están que en lo todos correcto. que hablan Exactamente. general, Exactamente. Perfecto. Es deductivo. ¿Por qué? Porque es que están hablando de todos los deportistas, miren, todos los deportistas. Y aquí ya están hablando específicamente de uno solo. Entonces parten de lo general y llegan a alguien en particular. ¿Ok? Listo, ese es deductivo. Siguiente ejemplo. En el mercado de automóviles existen marcas buenas, por lo que Juan compró un carro de una marca XX. Bueno, la XX es para no herir susceptibilidades de marcas de carro, ¿no? Por aquello de discusiones. Y le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos los carros de la marca XX son muy buenos. Este es un razonamiento deductivo o inductivo. 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 Me están diciendo que es inductivo. Muy bien. Los que dijeron que era inductivo. Perfecto. El chat también. Inductivo. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Con una sola palabra uno puede deducir de una vez qué es, ¿cierto? Exactamente. Esa es la gracia. Ese es el sentido común. Ese es el razonamiento y esa es la lógica que tenemos que aplicar. Y en este otro ejemplo, vamos a mirar. Luis fue de visita donde su hermana de Medellín. Un día deciden ir de visita a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro de color negro. Por lo cual concluye, en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Deductivo o inductivo? Inductivo, ese me fue el otro. Muy bien, inductivo. Y en el otro, Hernán sale todos los días. Profe, pregunte una vez por el otro. Preguntemos Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. Ese es deductivo. Muy bien, excelente. Verdadero. Eso es verdadero. Muy bien. Ah, no, hoy es viernes, no, hasta ahora es miércoles, no inventen. Bien, listo. Preguntas, dudas, inquietudes respecto a los temas. Todo claro. Pues quedó claro. Está La muy idea claro, es leer y saber interpretar, ¿no? Sí, más que todo es interpretar lo que se está leyendo. Y como dijeron por ahí, es lógica. Ah, es fácil cuando uno estudia. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, eso era todo lo que teníamos que contarles en la noche de hoy. Por favor, no se dejen creer de esos mensajes que están enviando a los correos y a los celulares. Eso es publicidad política no pagada. La universidad no ofrece ninguna cosa de esas, todo es por esfuerzo del mismo estudiante, son personas que se están profe, valiendo. Está llegando muchos mensajes de cobrar y cobrar y cobrar sí, y cobrar toca por borrarlos. trabajos que le hacen a uno. Toca borrarlos. No sabemos profe, cómo me se llegan filtra esa muchos información. mensajes Pues al va a estar WhatsApp y pendiente al del correo, correo. pero diciéndome Profe, que ellos si saben yo cuándo necesito uno... pagar para que me hagan los trabajos. Y Lo raro es que todo ellos eso. saben cuándo se tienen que entregar los trabajos también, ¿no? Sí, es que Exacto, es una... sí. ustedes saben que hay mafia en todo lado. ¿Quién sabe cómo será ese problema? Entonces, por favor, hagan caso omiso. Desarrollen su propio trabajo. Para eso tienen tutores para que les frieguen la vida. Para eso ustedes contratan tutores, Ya le para que envié el les correíto pregunten. para que me envíe el video. Gracias. Listo, Voy a bueno, estar pues. pendiente del correo porque la última vez yo le escribí al correo y usted no me respondió nada. Va, Y yo quedé a medias de- todos los correos que me han enviado, yo los he contestado. Ahí Yo no. compartí otra vez el enlace de asistencia. Espérenme que se me fue aquí.
Listo. Profe, en lo del curso virtual, yo entré al perfil y ahí me salía otro número al lado del número del curso. Entonces yo creo que ese es el curso Sí, que no sea virtual, ¿no? que no sea el 952. Como que No, me salió el 229 y me salieron un grupo de 5 personas. Que ese es un número de curso, de grupo, sí, es el señor. único que es el que tengo que colocar 229 y ya. Ese, sí, señor. Sí, profe, Exactamente. gracias. Ese es el número del grupo. Ahí pues, ustedes pueden encontrarlo. ¿Sí? Ahí encuentran ustedes a qué grupo pertenecen, la forma de poder ubicar. Exploren su plataforma, exploren su curso, que eso es una forma de Profe, es que a veces familiarizarse y no poderlo queda dominar. tiempo por tanto trabajo. Listo. Sí, yo Gracias, sé, eso queda, no, pero en cualquier momentico simplemente por curiosidad metas, mueche, ¿qué es esto? ¿Dónde es calificación? ¿Qué es aquí? Listo. Váyanse familiarizando con la plataforma que es muy amigable y es fácil de trabajar. ¿Listo? Ahora sí, preguntas en Doctor, qué pena, particular. es que yo no encuentro el número, me sale el 952. ¿En su nombre? Sí. Sí, entonces vaya a participantes y en participantes usted encuentra también, puede ubicar ahí su grupo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, me Permiso. dicen que cómo es mi nombre es Nevardo Alonso Ayala Rojas. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? No, profe. ¿Ninguna? No, señor, todo claro, Bueno, muchas gracias. les deseo muchos éxitos en su programa profesional, en su curso. Ánimo, el curso es fácil. Solo tenemos es que desarrollar y entregar. Con que hagamos eso, vamos aprobando el curso. ¿Listo? Entonces, ánimo a sacar ese proyecto adelante. Vamos a sacar ese curso con buenas calificaciones y no se vayan a desanimar con nada. Listo, profe, gracias por Pregúntenle a las su palabras. tutor, por favor. Pregúntenle a su tutor asignado. Ellos tienen la obligación de contestarlo. Si no le contestan, escríbale a la directora para que le llame la atención. Si a ella tampoco le colabora, nos vamos para otro lado. Pero insistan, para eso ustedes que están pagando y están contratando unas personas que tienen que explicar. ¿Listo? De mi parte les agradezco su participación, su apoyo en realización de la actividad. Les deseo una feliz noche y muchos éxitos nuevamente. Buenas noches, tutor. Buenas noches, Gracias, profe. profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Ánimo. Para Buenas adelante. noches. Con todo gusto. Explica muy Gracias, bien. profe.